Nosotros, creyendo lo que el Señor Jesucristo creía y creyendo lo que dice la palabra de Dios sobre el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, creemos que fue Moisés el instrumento que Dios usó, que Dios inspiró para registrar lo que tenemos en el libro de Génesis. Entonces, por ejemplo, en Éxodo 17:14, que fue uno de los textos que nosotros leímos cuando estábamos estudiando, empezando a estudiar Génesis, en Éxodo 17:14 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces, ¿quién escribió el libro de Éxodo? Moisés, ¿verdad? Según lo que dice aquí. En Josué 8:31, dice así, empezando en el 30, Josué 8:30. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Y dice, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Eso lo tenemos ¿en dónde? En el libro de Éxodo. Entonces, ¿quién escribió eso? ¿Qué dice Josué? Moisés. En Mateo 19:7. Mateo 19:7. Le preguntan los judíos, líderes judíos al Señor, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Eso se encuentra en Deuteronomio. Entonces, ¿quién entendían los fariseos que era el autor de Deuteronomio? Moisés. Y Jesús recorrige eso. Le dice, no, fue el que escribió el documento deuteronómico. No. Jesús asume que es Moisés y les dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, o sea, divorciarse de ellas. Mas al principio no fue así. Entonces, para Jesús, ¿quién escribió el Pentateuco? Moisés. En Marcos 7:10. Y yo sé que quizás aquí yo no estoy convenciendo a nadie, ¿verdad? Pero son armas que nosotros necesitamos porque hay liberales que están criticando y atacando las Escrituras y tenemos que saber defenderlas. Entonces en Marcos 7:10 dice, porque Moisés dijo el Señor Jesús, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Quién dijo eso? Moisés, dice Jesús. ¿En dónde? En el libro de Éxodo, ¿verdad? Y en Levítico también. En Marcos 10:3, hablando sobre el divorcio, le dice Jesús a los judíos, él respondiendo le dijo, ¿qué os mandó Moisés? ¿Qué les dijo Moisés en el Pentateuco? Ahí es donde ellos tenían que ir para saber. En Lucas 24:27, la Biblia hebrea, o sea, el Antiguo Testamento, estaba dividido por los judíos en 3 secciones. La ley, los profetas y los escritos. ¿Okay? Entonces Jesús les dice a estos 2 discípulos suyos que iban de camino con él, y comenzando ¿desde dónde? Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Empezando por Moisés. ¿Hablando de qué? Del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, es claro que para las Escrituras, el autor de Génesis y del resto del Pentateuco fue Moisés. Ahora, ¿cómo está estructurado el libro? Bueno, nosotros dijimos que el libro tiene un prólogo, ¿verdad? Es decir, una introducción que está del versículo 1 del capítulo 1
al versículo 3 del capítulo 2, ¿verdad? Que trata con todo ese espacio de la creación de Dios. Eso nos introduce a nosotros qué fue lo que Dios hizo, ¿verdad? Después está del versículo 4 del capítulo 2 al versículo 26 del capítulo 11, capítulo 11, se habla de la historia primitiva, ¿verdad? Desde Adán hasta Abraham. Esa es otra parte del libro. Y del versículo 27 del capítulo 11 hasta el final, trata con la historia de los patriarcas de Israel, ¿verdad? Desde Isaac hasta la salida de los israelitas. Entonces, esa es una estructura del libro de Génesis. Pero también, como nosotros hemos dicho, el libro está estructurado en 10 genealogías. Eso ya también lo hemos mencionado. Nosotros podemos entender esas genealogías. Estos son las generaciones de, ¿verdad? Esta es la genealogía, esta es la familia de. Eso introduce una nueva sección en el libro. Entonces, nosotros encontramos en Génesis 10 de esas secciones. Entonces, nosotros podemos estructurar el libro también basándonos en esas 10 secciones. También podemos estructurarlo teológicamente, ¿verdad? Organizándolo como creación, caída y redención. Vemos la creación, ¿verdad? Los primeros 2 capítulos. Vemos la caída y después vemos cómo Dios no solo promete la redención de su pueblo, sino cómo Él en la historia empieza a redimir a su pueblo que ha caído en pecado. Entonces, Génesis 1 al 3 realmente es el fundamento de toda la Biblia. Si nosotros queremos entender las Escrituras, tenemos que entender Génesis 1 a Génesis capítulo 3. Esos capítulos funcionan como un microcosmos del todo el mensaje de la Biblia. Ahí lo tenemos todo. Tenemos al Creador. Tenemos la creación. Tenemos por qué Dios nos dio todo en su bondad. Tenemos la rebelión del hombre, de la criatura contra el Creador. Tenemos el juicio de Dios condenando al hombre. Pero tenemos también la promesa de redención, en que Dios iba a enviar a uno para salvar a Adán y a Eva. Entonces ahí lo tenemos todo. El mensaje de toda la Biblia está ahí en Génesis capítulos 1 al 3. Tenemos también, recuerden, esos paralelismos, ¿verdad? En los días de la creación. En el día 1, Dios creó la luz. En el día 4, ¿verdad? Creó las lumbreras. Para ponerle luz, ¿verdad? Para dividir los días, las estaciones, los años. En el día 2, Dios creó el mar y el cielo, la atmósfera. En el día 5, ¿qué crea? Los animales que van a habitar esas esferas, los peces y las aves. En el día 3 Dios creó la tierra, lo seco, ¿verdad? Hizo vegetación subir de la tierra. Y en el día 6, ¿qué creó? A todo lo que habitaría en la tierra, a los animales terrestres y al hombre, ¿verdad? Y en el día 7, que es como ese día que está apartado de los demás, a lo que llevaban los 6 días de la creación, es el día de reposo de Dios, ¿verdad? Lo tenemos en Génesis 2 del 1 al 3. Otra cosa que tenemos que tener o que vamos a estar viendo como algo central en el libro de Génesis es la teología pactual. Hay un montón de pactos en el libro de Génesis, ¿ok? Y eso nos debe mostrar a nosotros que la Biblia es un documento pactual. Es un documento pactual. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender la teología pactual de la Biblia. Y ahí es donde fallan los dispensacionalistas. Porque ellos no mantienen una teología pactual consistente, sino que la separan, ¿verdad? Y con esos pactos lo que Dios hace es mantener una relación con su pueblo, ¿verdad?
Lo vemos con el pacto que vimos en Génesis 2, del 15 al 18, ¿verdad? Ese pacto que Dios hizo con Adán, donde le prometió la vida, ¿verdad? Le prometió mejorar sus circunstancias, si él le obedecía, ¿verdad? Pero también lo amenazó con la muerte si él desobedecía. Vamos a ver el pacto con Noé, vamos a ver un pacto con Abraham, vamos a ver un pacto con Isaac, con Jacob. Dios hace pactos con los hombres para tener una relación con ellos, ¿verdad? De hecho, vamos a ver que Dios, cuando le hace una promesa a Jacob, le cambia el nombre, ¿verdad? Le cambia el nombre a Israel. Ahora, ¿qué tiene que ver Génesis con el Nuevo Testamento? Bueno, como les digo, Génesis sirve como el trasfondo para interpretar toda la Biblia. O sea, usted no puede entender cómo Dios le dice a Abraham en Génesis 15 que su pueblo, su descendencia va a estar 400 años en Egipto y que Dios después los va a sacar para destruir a todas las naciones cananeas, si usted no entiende Génesis 1 al 3. ¿Por qué Dios va a destruir a los cananeos? ¿Qué hicieron ellos de malo? En Adán cayeron ellos. Entonces, usted no puede entender eso. Usted no puede entender la promesa que Dios le hace a su pueblo por medio del profeta Isaías o al rey David, de uno que vendría y le daría su reino perpetuamente. Si usted no entiende Génesis 1 del 1 al 3. No vamos a entender la necesidad de un redentor si no entendemos Génesis del 1 al 3. No vamos a entender la necesidad de cielos nuevos y tierra nueva si usted no entiende lo que pasó en Génesis 1 al 3. No va a entender la necesidad de una nueva creación si no entiende lo que sucedió en la primera creación. Entonces, Génesis sirve es fundamental para entender las Escrituras. Curry decía también, el Nuevo Testamento en su historia, teología y su doctrina no aparece en el vacío, de la nada, no, es desarrollado de las enseñanzas del Antiguo Testamento y de Génesis también. ¿Cómo vamos a entender la necesidad de un segundo Adán si no entendemos lo que le sucedió al primer Adán? Génesis nos promete a nosotros la vida, o nos muestra a nosotros la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Ahí lo tenemos. Ok. Eso es nada más una introducción. Ahora veamos las preguntas que fueron hechas. La primera pregunta es esta. Mi duda es sobre el uso de la palabra día en Génesis 2:4, ya que dice, el día en que Jehová hizo los cielos y la tierra y toda planta que da semillas. Sin embargo, estos eventos en Génesis 1, ¿verdad?, fueron en el día segundo y en el día tercero. En una de las predicaciones se dijo que Génesis 2 resume Génesis 1. Mi pregunta es si con la palabra día se pueden resumir eventos de varios días como ocurre en Génesis 2. Podemos estar 100% seguros de que la palabra día en Génesis 1 no resume varios días o semanas o años. ¿Okay? Entonces la pregunta es muy buena. Vean que nuestra traducción de las Escrituras dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces la pregunta es, esa palabra día que tenemos ahí está resumiendo varios días de la creación o toda la creación, porque lo que está diciendo Moisés es que Dios creó los cielos y la tierra, y recuerden que los hebreos no tenían una palabra para el universo. Entonces cuando ellos iban a decir que Dios lo había creado todo, ellos decían que Dios había creado los cielos y la tierra, o sea, todo fue creado por Dios. Entonces, esa palabra ahí está resumiendo, está incluyendo varias cosas, varios días. Entonces la pregunta es, si la palabra día en Génesis 1 no podrá servir igual, y entonces decir que entonces la palabra
día en Génesis, por ejemplo, en Génesis 1:3, en Génesis 1:8, por ejemplo, no podrá estar diciendo que eso ocurrió en muchísimos años y no en un día de 24 horas. Ustedes recuerdan, lo que habíamos dicho, lo que habíamos visto es que el punto no está en la palabra día. O sea, lo que deberíamos entender y lo que otras traducciones de las Escrituras entienden en Génesis 2:4 es que se está hablando del acto creativo. Es más, muchos ni usan el término día, sino nada más dicen, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados por Dios. Nada más. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo que esa palabra está diciendo es nada más lo que Dios hizo, el momento en que Dios lo hizo. La diferencia con Génesis 1 es que la palabra día en Génesis 1 trae un adjetivo, un descriptivo. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto, sexto. Y en las Escrituras, cuando se usa el término yom, día, con ese adjetivo, implica siempre un día de 24 horas. Y nosotros dimos ejemplo de eso. Entonces, esa palabra día debe entenderse como cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando Dios creó todo, ¿verdad? No como un día específico, porque nosotros sabemos que la creación del universo se dio en varios días, ¿verdad? Entonces no debemos entenderla como algo de mucho tiempo, que puede incluir varias acciones de Dios o muchos años, no. ¿Por qué? Porque el término día en Génesis 2:4 se está utilizando de una manera distinta a Génesis 1. En Génesis 1, con esos descriptores, primero, segundo, tercero, nos está dando a entender que se trataba de días de 24 horas. Espero haber descontestado esa pregunta. Si no, ahora me busca. Pregunta 2. Algunos hermanos creen que prédicas donde se mencione expandir el jardín del Edén por el mundo, que fue lo que dijimos, ¿verdad? O tener hijos para llenar la tierra de cristianos, son posmileniales. Ya voy a explicar qué es eso. Básicamente el razonamiento es: los posmileniales creen en el avance del reino, por lo tanto todo aquel que predique sobre este tema y no sea posmilenial está siendo inconsistente. Me gustaría que aclararan el por qué estas enseñanzas no son exclusivas del posmilenarismo y por qué una persona amilenarista puede afirmar eso. Entonces, primero, ¿qué es el posmilenialismo? ¿Qué es el amilenialismo? Estas son posturas escatológicas, es decir, son posturas o entendimientos de lo que va a suceder en los últimos días. Los postmileniales y los amilenialistas creen lo mismo con respecto al milenio que se habla en Apocalipsis capítulo 20. Es decir, ambos grupos afirman que el milenio es simbólico, no es un periodo literal de 1000 años, ¿verdad? En donde Cristo va a reinar sobre la tierra. Ambos creen que es un periodo simbólico y que inició con la venida de Cristo y que terminará con la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Ahora, una de las diferencias es que para los postmilenialistas, el reino de Cristo, el gobierno de Cristo en ese periodo de 1000 años va a ir avanzando cada vez más. Es decir, que la tierra se va a ir haciendo cada vez más cristiana, hasta que un día casi toda la tierra va a estar llena de cristianos. Y la tierra va a estar llena de justicia y paz. Los hombres van a seguir la palabra de Dios. El amilenialista no cree eso. El amilenialista es un realista. El amilenialista entiende que Cristo está reinando ahora. Él gobierna el universo ahora. Pero él entiende
que el mundo no va a ir de mejor en mejor, en mejor, a mejor, sino que ve, por ejemplo, el libro de Apocalipsis enseñando un mundo en decadencia, un mundo que va tras su pecado, Babilonia, la gran ramera, engañando a los hombres, masacrando al pueblo de Dios, persiguiéndolo, pero el pueblo de Dios perseverando en medio del mal, predicando el evangelio. Recuerdan, Apocalipsis capítulo 10, a Juan se le llama comer del librito. ¿Por qué? Porque la comisión, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 11, los dos testigos, ¿por qué son muertos? Porque predican el evangelio. La comisión que Cristo le ha dado a la iglesia en medio de un mundo malo es predicar la palabra. Y Dios sigue salvando en medio de ese mundo malo. Hasta que un día, cuando venga el anticristo y esté el mundo persiguiendo a los cristianos siendo muertos por la persecución, Cristo va a venir a salvar a su pueblo y a destruir a todos sus enemigos. Cristo no va a venir a un mundo cristianizado. Cristo va a venir a un mundo malo, en donde su pueblo ha permanecido fiel, predicando el evangelio, la gran comisión que les encargó, y siendo perseguidos por eso. Eso es lo que yo creo es la lectura consistente de Apocalipsis. Yo no veo en Apocalipsis un mundo cristianizado. No, yo veo a la gran Babilonia en Apocalipsis capítulo 17 y 18. A la gran Babilonia bebiendo de la sangre de los santos, antes de que Cristo venga. ¿Okay? Entonces, esas son las dos diferencias del postmilenialismo y el milenialismo. Ahora, lo que yo entiendo, lo que yo sé es que el postmilenialista no entiende lo que el amilenialista cree. Porque ellos piensan que la visión amilenialista es fatalista. La milenialista no es fatalista. Nosotros entendemos que Cristo ha vencido y que Él vencerá una vez más cuando venga en su regreso. Entonces nosotros no somos fatalistas. No, nosotros entendemos la victoria de Cristo, que Él está gobernando los cielos y la tierra. Que todo lo que está sucediendo ahora es por su decreto, por su gobierno, por su voluntad. Ahora, ¿por qué? Porque los postmilenialistas creen que ellos son los que son, ¿cómo se dice? Positivos, ¿verdad? Los que tienen una teología positiva. Yo creo que es inconsistente con lo que dice Apocalipsis. Entonces, la pregunta es, si al decir nosotros que Génesis habla de la gran comisión dada a Adán, de expandir el Edén hacia toda la tierra, que si eso no es postmilenial, y que por qué yo, por ejemplo, como amilenialista estoy predicando eso, si eso es postmilenial, entonces estoy siendo yo inconsistente. No. Primero que todo, esa gran comisión le fue dada a Adán, y esa gran comisión fue fallada por Adán. ¿Quién fue el que logró esa comisión? Jesucristo. Es Jesucristo. El segundo Adán es el que hará de toda la tierra el jardín del Edén. Es el que hará de toda la tierra el templo de Dios. Es Cristo. No somos nosotros. Ahora, a nosotros se nos ha dado una comisión parecida a esa. La gran comisión en Mateo 28. Pero no es expandir el Edén. Es predicar el evangelio del reino. Y Dios, por medio de esa predicación, es quien salvará a los incrédulos. Esa es nuestra comisión. Y principalmente predicar el evangelio a nuestros hijos. Y nosotros, padres, somos responsables de la predicación del evangelio a nuestros hijos. El padre que no le predique el evangelio a sus hijos ha fallado contra Dios. Ha pecado. Es más, yo creo, y aquí lo digo, que todos los hijos de cristianos deberían ser profesantes de Cristo. Ellos deberían entender que Cristo existe y deberían hablar como cristianos, aunque no lo sean, porque tanto les hemos enseñado la Biblia en nuestros hogares.
Después se pueden rebelar. Pero si nuestros hijos desde pequeños están diciendo, yo odio la iglesia, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero a Cristo, hemos fallado nosotros y es culpa nuestra. Porque esa es la comisión que Dios nos ha dado, de predicarles a nuestros hijos el evangelio todos los días de su vida. Esa es la comisión. No es parecida a la de Adán. No es la misma a la que Dios le dio a Adán. Entonces, por eso es que somos amilenialistas. Porque nosotros, la gran comisión que nos ha sido dada es predicar el evangelio a un mundo malo, a un mundo que va en decadencia, a un mundo que odia el evangelio, que odia a Cristo y que perseguirá al pueblo de Cristo, porque odia ese mensaje. Pero nosotros perseveramos predicando, perseveramos en la fe hasta que Cristo vuelva. Y Él entonces hará de toda la tierra su templo. Y descenderá a la nueva Jerusalén, a los cielos nuevos y tierra nueva, para que habiten allí sin pecado, adorando a Dios, viviendo para Dios, como Dios lo había planeado en la primera creación, pero mejor. Entonces no estamos siendo inconsistentes. Estamos siendo, yo creo, más consistentes que los postmilenialistas. Espero también haber aclarado esa pregunta, si no me busca. Tercera pregunta, ¿cuáles son los alcances y límites del mandato de dominio en Génesis 1, 27, 28? Y si podríamos tener un ejemplo de cómo se ve ello se ve reflejado. Entonces Génesis 1, 27, 28 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces este es el mandato, la comisión que Dios le dio a Adán y a Eva en la creación, principalmente a Adán. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los alcances y los límites? Bueno, veamos primero qué fue lo que Dios le dijo a Adán. Recordemos qué fue lo que dijimos. El mandato de Dios para Adán, como el representante de toda la raza humana, era dominar, sojuzgar toda la tierra. Él debía dominar la creación, señorear sobre ella como el representante de Dios, porque Dios es el Señor de todo. Y en eso que estaba haciendo Adán lo que iba a hacer era tratar de extender ese lugar en donde Dios se reunía con él para hacer de toda la tierra. El lugar en donde Dios tenía comunión con todos los hombres, con toda su descendencia. Esa es la comisión que Dios le dio a Adán. Y yo creo que cuando Adán terminara eso, él podría haber comido del árbol de la vida. Adán entonces debía tener hijos, fructificar con Eva y llenar la tierra con el nombre de Dios, con la gloria de Dios. Ahora, ¿qué le pasó a Adán? Entonces, de nuevo, eso no es para nosotros. Es una comisión para Adán, que Adán perdió y falló por su pecado. Ahora, nosotros tenemos de nuevo una comisión parecida, ¿verdad? A nosotros Dios nos ha llamado a señorear, ¿verdad? A sojuzgar, a fructificar. Entonces, ¿cómo se ve eso? Bueno, ¿qué nos ha dado Dios a nosotros? Nos ha dado un trabajo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en ese trabajo? Señorear, sojuzgar, hacer lo máximo, lo más que podamos ahí, para que el nombre de Dios sea glorificado en lo que hacemos, con nuestro mayor esfuerzo, como para el Señor. Nos ha dado, ¿qué más? Una familia. A muchos nos ha dado una esposa. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vivir con ellas, como Adán debía vivir con Eva, amándolas. Debemos tener hijos,
Por eso que un matrimonio que no quiera tener hijos, que no es que no pueda, porque ahora la esterilidad se da por causa del pecado, ¿verdad? No de uno, pero del pecado en general. Pero el que una pareja de cristianos no quiera tener hijos, eso es contrario al propósito de Dios. Si usted está casado, Dios le ha dado un mandato a fructificar, a tener hijos. Ahora, yo no creo tampoco, como habíamos dicho, que tenga que tener yo 20 hijos. No, eso no, tampoco se trata de eso. ¿Verdad? Pero tiene que haber un deseo de fructificar, de tener hijos, ¿verdad? Para llenar la tierra con esos hijos. Entonces, esos son ejemplos del mandato que Dios nos ha dado en la creación. Dios nos ha dado lo que sea que Dios nos haya dado por hacer en esta vida, eso lo tenemos que hacer nosotros, como para el Señor, señoreando, sojuzgando, para su gloria. Eso es. Entonces el alcance es, lo que sea que usted deba hacer, lo debe hacer para la gloria de Dios. Los límites en el trabajo que Dios le ha dado, o en esa esfera de acción que Dios le ha concedido. Fuera de eso, nada. ¿Verdad? O sea, por ejemplo, Dios me ha llamado a mí a trabajar en lo que hago, pero yo no puedo irme a meterle a la oficina del jefe y hacer el trabajo de él, porque esa no es la esfera que Dios me ha dado a mí. Los límites son lo que Dios me ha dado a mí por hacer. Eso lo tengo que hacer yo con excelencia, como para el Señor, para su gloria, señoreando y sojuzgando ahí, ¿verdad? Y el otro es fructificar si yo estoy casado, ¿verdad? Aquel que fructifique sin estar casado está violando la comisión que Dios le ha dado a los hombres en la creación. Porque tener hijos es para los matrimonios nada más. Espero también haber contestado esa pregunta, si no me busca. Y la última pregunta es esta. En Génesis vimos que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Por otro lado, Proverbios añade, el que haya esposa haya el bien. Pero en 1 Corintios 7, 7 al 8, Pablo dice, es mejor al hombre estar soltero que darse como yo. Sé que Pablo lo dice para estar en el servicio al Señor, pero sería mejor aclarar. Es decir, lo que yo entiendo de la pregunta es que Génesis nos dice que no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Que el matrimonio es algo bueno de parte de Dios para el hombre y para la mujer. Después, los proverbios añaden que el que haya esposa haya el bien, ¿verdad? Pero 1 Corintios dice, Pablo dice que es mejor estar como yo, quedarse solo, que es mejor para el hombre quedarse solo. No hay una contradicción ahí, ¿verdad? Entonces yo entiendo que es la pregunta. Yo entiendo que el quien hace la pregunta está diciendo que entiende que Pablo lo dice que es para servirle al Señor, ¿verdad? Pero él quiere una aclaración. Entonces vamos a 1 Corintios capítulo 7. Cuando nosotros tenemos una duda de lo que dice un pasaje, siempre lo que debemos hacer es ir y leer los versículos previos. ¿Ok? Porque si yo me quedo solo con ese versículo, ¿verdad? En versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, o sea, solteros. Entonces yo digo, sí, Dios no quiere el matrimonio, hay una inconsistencia en la Biblia. Dios se equivocó. Obviamente eso no es lo que está sucediendo. Entonces, si yo quiero entender que lo que Pablo está diciendo ahí, tenemos que leer los versículos previos y los que siguen. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces recuerden que 1 Corintios es una carta de Pablo respondiendo ciertas preguntas que hay en la iglesia, que a él les llegaron a hacer, ¿verdad? Hay preguntas en la iglesia, interrogantes. Pablo contesta, Pablo escribe esta carta contestando muchas de esas preguntas. Y entonces en 1 Corintios 7, versando el versículo 1, Pablo dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración.
y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, aparentemente había algún grado de ascetismo en la iglesia en Corinto. Es decir, algunos estaban viendo que era mejor, o sea, que era más piadoso no tener relaciones con mi esposo o esposa que tenerlas. No, yo me voy a dedicar solo a orar. No puedo tener tiempo para ti. No vamos a hacer eso más. Pablo dice, eso no es piadoso. El esposo no se puede negar a la esposa y la esposa no se le puede negar al esposo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Pablo está viendo en esta iglesia, es lo que está contestando. Y entonces dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. O sea, esto que Pablo va a decir es algo que él está diciendo, no está ordenando. Y dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Ahora, ¿qué dice? ¿Por qué está hablando Pablo ahí? De su soltería. Pablo era soltero. Entonces Pablo está diciendo, yo quisiera que los hombres fueran como yo, que estuvieran solteros. Pero aquí es la respuesta. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Y escuchen esto. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Porque pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Por qué Pablo era soltero? Porque él tenía un don. Ahora, el don no es la soltería, el don es el celibato. Pablo tenía el don de celibato y por eso él se quedó soltero. Pero Pablo dice, hay unos que no lo tienen. A unos que Dios le dio el don y a otros que Dios no le dio el don de celibato. A los que Dios le dio el don, quédense solteros. Sirva al Señor. Pero los que no le dio el don, ¿qué les dice Pablo? Cásense. Porque no tiene el don de celibato. Entonces va a sufrir la lucha, las tentaciones. Ahora no estoy diciendo que que el matrimonio es la salida de las tentaciones. No, eso no es lo que estamos diciendo. Porque Pablo dice que el que es célibe, el que tiene el don del celibato, se queda soltero. Pero el que no tiene el don, cásese. Entonces Pablo no está diciendo aquí que es mejor quedarse soltero y que el matrimonio es algo inferior. No, lo que Pablo está hablando es de la soltería como un don. Del celibato, perdón, como un don. El que no lo tiene, ¿qué tiene que hacer? Casarse. Porque no tiene el don, entonces cásese. Entonces, lo que debemos entender nosotros es que la visión del matrimonio de las Escrituras es demasiado alto. Las Escrituras nunca menosprecian el matrimonio. De hecho, vamos a ver en el sermón lo que dice Hebreos 13:4. Honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero los fornicarios a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, Pablo no está diciendo aquí que el matrimonio sea inferior o algo que sea menos deseable que la soltería, no. Pablo simplemente está hablando que hay personas que tienen el don del celibato y otras que no. Los que no tienen ese don deben casarse. De nuevo, espero que haya respondido la pregunta. Si no, me busca.